En este impresionante tema de la amistad con Dios y de los ejemplos que nos deja la palabra al respecto, vimos la semana pasada cómo para agradar a Dios, para poder avanzar en esto que Dios tiene para nosotros, es imprescindible la obediencia. Y ya contemplamos cómo la obediencia depende absolutamente de la fe. Si no le crees a Dios, no vas a obedecer, porque vas a pensar que hay una mejor idea, que hay un mejor plan, etc. Pero cuando tú tomas la decisión de creerle a Dios, entonces de una manera sobrenatural, porque aparte esto solo Dios lo puede hacer, vas a poder decir, voy a obedecer aunque no entiendo, voy a obedecer aunque no veo, ¿no? Porque de otra manera, y lo contemplamos, vamos a obedecer solamente cuando entiendas, solamente cuando te guste o solamente cuando veas que en eso que Dios te está pidiendo hay algún beneficio inmediato, ¿no? Entonces, confiar es una condicionante para obedecer. Ahora, vamos a ubicar esto porque siempre es importante que estemos meditando y agradeciendo el más grande regalo que Dios nos dio, y es la salvación. Piensa en la salvación, piensa en tu salvación. Aún en cuanto a tu salvación, la obediencia fue fundamental, porque la salvación depende absolutamente de que le creamos a Dios. La palabra de Dios enseña que no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos, o sea, ni siquiera un poquito. O sea, la salvación no es yo voy a hacer algo, me voy a esforzar, me voy a acercar, no, todo eso no funciona. Dios dice, no puedes hacer nada. No se trata de lo que yo pueda hacer, de lo que yo puedo alcanzar, sino se trata siempre de lo que Dios quiere que yo reciba, que yo obtenga. Esto es muy importante. Porque Dios compara después o nos invita después a que así como te salvaste, ¿qué hiciste para salvarte? Nada. ¿Qué podías hacer para salvarte? Nada. Sino que simplemente lo recibiste, aceptaste el regalo y dejaste que Dios hiciera todo. Entonces, así como la salvación Dios la obtuvo absolutamente completa, perfecta, entera para ti, y no había que agregarle nada, de la misma manera la vida cristiana, la invitación a seguirlo, Dios tampoco espera que hagamos algo nosotros, solo autorizarle, igual que en la salvación. El día que te salvaste, lo único que hiciste, y eso sí quedó en tu voluntad, Dios no salva a nadie a la fuerza, lo único que hiciste fue abrir la puerta del corazón. Platicaba con un muchacho en estos días y le ponía este ejemplo, el corazón en ese sentido nada más se puede abrir por dentro. Jesús llega a la puerta y toca, pero para que Jesús pueda entrar, tú tienes que abrir por dentro. Y cuando tú pones toda tu confianza en Dios, entonces te das cuenta que Dios siempre puede hacer las cosas. Y ese Dios en tu corazón es el que ahora te invita, avanza hacia las promesas, avanza hacia lo que tengo para ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es solo en Dios, solamente en Dios. Y cuando tú vas avanzando en lo que Dios tiene para ti, cuando vas obedeciendo, cuando le vas creyendo, ¿de qué te vas dando cuenta? Que Dios no falla. No hay aspecto en nuestra vida donde no lo hayamos comprobado. Dios dice, yo soy fiel. Y que las promesas de Dios se cumplen cuando tú y yo cumplimos las condiciones. Y la condición nada más es, créeme y autorízame. Si le crees, tú vas a poder alcanzar las bendiciones. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en Él. O sea, es muy importante el acento en este Él, porque está haciendo referencia a Dios. En Él, sí. A veces yo he escuchado a personas compartir este versículo y lo leen así como que de corridito, todas las promesas de Dios son en el sí. No son en el sí, son en Él, sí. Hace mucha diferencia. Es en Dios en quien podemos tener la certeza de que sus promesas se van a cumplir. Es en Dios en el que nosotros, y ahí sí nos involucra, la segunda parte del versículo, y en el amén por medio de nosotros. O sea, tú y yo podemos decir amén, o sea, así sea, lo que significa amén, porque Dios es el que lo va a hacer. Si yo estuviera invitado a la vida cristiana en mis propias fuerzas, desde ahorita me bajo.
Desde ahorita yo digo, yo no puedo. Lo he visto toda mi vida, yo no puedo. Pero Dios dice, en Él sus promesas son sí, en Él yo puedo decir amén, porque Dios es el que trabaja. Y por eso dice al final de este pasaje, para la gloria de Dios. La salvación es la primera promesa que Dios hizo una realidad en nuestra vida. El día que creyendo, y subraya esto así muy, muy fuerte en tu corazón, solo creyendo le abriste el corazón. No se necesitó nada más. Eso es lo que hace Dios para entrar a nuestra vida, invitarnos a creer. ¿Qué le dijo Jesús a este padre que tenía un hijo enfermo y que no había podido encontrar solución, y llega con Jesús y le dice, Jesús, si puedes, ayúdanos? Jesús le contesta, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La llave que abre el poder de Dios hacia nosotros es la fe. Entonces, como creyente, ya te salvaste, ya estás seguro de tu salvación, ya has visto a Dios trabajando en tu vida. Aún así yo te recuerdo, Dios no espera tu ayuda, no puedes ayudarlo. Dios no espera que lo hagas tú, porque no puedes. Dios lo que espera es continuamente que tú tomes la decisión de ratificarle esa decisión de entregarle tu vida, de autorizarlo a ser el Señor, autorizarlo a ser el que dirija tu vida. Y esa autorización, ¿qué crees? Solamente se la puedes dar cuando le crees. Tú no vas a dar la autorización a alguien de que sea el que tenga el control total de tu vida si no confías en él. Cuando éramos más jóvenes, mi esposa y yo y mis hijos, todos menores de edad, dijimos, pues vamos a hacer un testamento. Y elegimos a una persona, a una pareja, en la cual confiamos por lo que Dios ha hecho en su vida, para ponerlos como los tutores legales de nuestros hijos. Tú no le entregas un paquete de ese tamaño a una persona que no confías. Es un buen ejemplo para que tú veas cómo tú no le vas a dar la autorización de tu vida a Dios si no confías en Dios. Y te lo digo, que aún como creyente nos pasa eso. O sea, Dios te dice, tengo este plan para ti, pero no confiamos, o sea, no le creemos así, no le creemos lo suficiente. El joven rico, ¿no? ¿Se acuerdan del joven rico que llega ahí a toda máquina, ¿no? Corriendo, se postra a los pies de Jesús. Qué padre actitud se veía, ¿no? Llega, se postra a los pies de Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Había entusiasmo, había prontitud, o sea, muchas características que eran resaltables de este muchacho, este joven rico. Dice la Biblia que Jesús lo vio, lo amó y respondió su pregunta. Pero como lo que Jesús le dijo no le cuadró, ¿no? O sea, dijo, no, esto no es lo que yo esperaba escuchar. ¿Cómo que para ir a la eternidad, cómo que para asegurar el reino de Dios tengo que poner mi confianza solo en Él y quitar mi confianza de donde hoy la tengo? Y por eso él tuvo que salir, alejarse triste. Entonces, confiar en Dios, totalmente en Dios, es la clave para la vida cristiana. Ahora que le has entregado tu corazón, Dios dice, eres salvo, pero los papeles no cambian. Dios sigue siendo el que hace las cosas y tú el que las disfruta, el que le va autorizando, Dios, haz esto en mí, ¿no? No espera tu ayuda, espera tu confianza. La obediencia de Abraham es un ejemplo de la actitud que Dios espera en tu corazón, de la actitud que Dios espera en el que puede bendecir, porque Dios quiere bendecirnos a todos, pero a veces no todos vamos avanzando en ese camino de confianza. Una de las formas en las que demostramos esta falta de confianza es que cuando Dios nos presenta algo, tendemos a querer ayudar a Dios, y esto es bien común, queremos ayudar a Dios como consejeros o como supervisores de sus planes y de su voluntad. Ya contemplamos, para entender esta parte, ya contemplamos cómo Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja el lugar donde te sientes seguro y vamos al lugar que te voy a mostrar, ¿no? Y Abraham obedeció, era un mandamiento, deja esto. Abraham lo dejó y empezó a caminar.
Ahora, te voy a decir lo que no hizo Abraham y que normalmente nosotros tenemos la tentación a hacer. Ya había un mandamiento, ya había un plan. Deja tu tierra, vete de aquí, del punto A al punto B. Lo que Abraham no hizo fue, muy bien Dios, mándame el plan completo. Por favor, mándame todos los detalles, quiero revisar la viabilidad financiera, ¿no? Quiero revisar así cuál es la mejor ruta, en qué época del año tengo que pensar en desplazarme, porque pues, esto es importante, ¿no? Dios, quiero saber que en cada detalle realmente está contemplado. Es más, Dios, tengo que hacer un plan de contingencia en caso de que algo falle. Imagínate, así queremos ayudar a Dios. O sea, esa es la forma en la que nosotros nos detenemos cuando Dios nos dice, avanza. Queremos tener el control nosotros. Si Abraham hubiera hecho esto, Abraham se hubiera muerto y no hubiera llegado a la página 301 del plan de contingencia. Porque siempre encontramos cosas por las cuales, ¿y si esto falla? ¿No? Por eso la fe es tan valiosa para el creyente, porque la fe es la que nos evita caer en los temores que surgen cuando nosotros queremos hacer las cosas. Cuando pensamos que Dios necesita de nosotros. Y Dios no nos necesita, nos ama, que es diferente. A veces nosotros confundimos las cosas. Hay relaciones donde a veces no identificamos bien qué es amor o es necesidad, ¿no? Cuando la mamá se va y los hijos dicen, mamá, te extraño. Las mamás saben a qué me refiero. Muchas veces es un tema más, mamá, te necesito, ¿no? Ya me cansé de hacerme mi desayuno, ¿no? Pero Dios no nos necesita. Dios nos ama, nos anhela. Y cuando entendemos esto, entonces vamos a tener la total certeza, la total convicción de que cuando Dios nos pide hacer algo, es porque es lo mejor para nosotros. Lo entendamos o no lo entendamos. Pero cuando le crees a Dios, entonces vas a avanzar por fe, en obediencia. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios, yo no veo lo que hoy tú me estás pidiendo, yo no veo lo que hoy tú me estás invitando a hacer o a avanzar, pero estoy cierto, estoy seguro que Dios, que tú tienes lo mejor para mí. Esa es la fe. La vida en Cristo inicia por fe y continúa por fe. La fe es la fuerza que nos mueve en la dirección que Dios nos invita. Ninguna otra cosa nos va a mover. No es de echarle ganas, no es de portarte bien, no. Lo único que nos mueve es creerle a Dios. Creerle a Dios cambia el estado de reposo del creyente, y entiéndase como reposo, estancabilidad, ¿no? Que a veces nos encontramos así inamovibles. Y Dios quiere movernos por la fe. Avance, progreso. Esa es la característica de la persona, del creyente que le cree a Dios. Ahora, pasa algo también entre nosotros como creyentes. A veces arrancamos muy bien. Es como en el auto, ¿no? Ya vas ahí a velocidad crucero, 110 en la autopista. Pero si dejas de acelerar, si quitas el pie del acelerador, no importa que vayas a velocidad crucero, el auto eventualmente se va a detener. Porque lo que lo mantiene en movimiento dejó de actuar. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. Tú puedes arrancar muy bien, avanzar por fe creyendo, pero si dejas de confiar, si dejas de depender de Dios, si dejas el lugar de Dios es el que hace las cosas y no yo, te vas a detener. Vas a dejar de avanzar. Vas a dejar de disfrutar lo que Dios tenía para ti. Por eso la invitación de Dios es, avanza. No te detengas. ¿Cómo se hace esto?
La única forma es aplicando, practicando la fe, la misma fe. En nuestra vida como creyentes somos conscientes cómo Dios siempre nos presenta invitaciones a obediencia, a confiar, cosas que hacer, cosas que nos dice, oye, esto te está minando, te está distrayendo. De hecho, Abraham, como Dios siempre lo hace, Dios nos enseña en la Biblia a personas que alcanzaron el proyecto de Dios para su vida, pero no porque fueran perfectas. O sea, lo último que yo quiero que tú pienses es que Abraham es el hombre perfecto. No era para nada perfecto. Es más, Abraham es un ejemplo que nos da también la palabra de la facilidad con la que podemos perder de vista el mandamiento de Dios y quedarnos a mitad de camino. Abraham, dice la Biblia, que había sido llamado a salir de su tierra, de su parentela, etc. Vamos a leerlo para que lo ubiquemos bien. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. El mandamiento de Dios había sido, dejen su tierra y vamos a Canaán. Y de repente encontramos, fíjate en la parte final de este versículo, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Qué pasó? No llegaron a donde tenían que llegar. A mitad de camino algo pasó. La Biblia no nos dice qué. No nos dice cuánto tiempo. Pero lo que sí sabemos con certeza es que no era el destino final. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que no era el plan de Dios directivo, vayan a Harán. No, Dios dijo, vayan a Canaán. Y no es hasta que Taré, el padre de Abraham, muere en Harán, que Abraham retoma el movimiento, retoma el camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y yo quiero que aquí tú notes este asunto de la obediencia incompleta. Y esta obediencia incompleta, a mí me ha pasado. A veces uno piensa que está obedeciendo. Sí, Dios, ya salí. Sí, ya saliste, pero ¿y dónde estás? Te estoy esperando a donde quedamos de vernos. Y no has llegado. Pero de la misma manera que podemos notar la obediencia incompleta, podemos notar la paciencia de Dios. Podemos notar la misericordia de Dios siempre esperando, siempre trabajando, siempre animándonos a la obediencia completa. ¿Por qué? Porque Dios siempre está trabajando en la vida de sus hijos. Ahora, no te digo esto para alentarte a que te quedes en la obediencia incompleta, no va por ahí. Te estoy recordando que Dios está trabajando, que es paciente, pero que el tiempo que perdemos para llegar al lugar de bendición finalmente no se recupera. Vamos a leer Génesis 12, 1 al 3. Aquí aclara este asunto aún más. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, si ya lo había dicho, y aquí tiene que repetirlo, es porque no se había hecho, ¿no? Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjame preguntarte algo. ¿Puedes ubicar algo que Dios te haya pedido, en lo cual hoy ahí el Espíritu en tu interior, tu conciencia te dice, oye, en este aspecto no has obedecido completamente? Que a lo mejor tú piensas, ya avancé un poco, pero me detuve. Llegué a mi Harán, ¿no? Llegué al lugar donde las cosas, en lugar de seguir avanzando, en lugar de seguir prosperando, en lugar de lanzarme a lo que Dios tenía para mí, me quedé en Harán.
Y que a lo mejor tú dices, es que yo ya he obedecido antes. A veces es la trampa así en la vida cristiana, ¿no? Yo ya he obedecido antes, o yo ya he obedecido un poco, o un mucho. Pero que Dios te dice, la vida cristiana, todos los días, todos los meses, todos los años, demanda obediencia completa. Quizá, solo quizá, puedo pensar que hay un taré estorbándote. Abraham no dejó a Harán hasta que murió Taré. Y te quiero aclarar algo, no era un problema de Taré. El pasaje que leímos dice, Dios había dicho a Abraham, haz esto. La responsabilidad de obedecer era de Abraham. Taré no era el problema. El problema siempre es nuestro corazón. La respuesta que Dios encuentra en nuestro corazón. Así que si acaso hubiera alguna situación, algún asunto en el cual tú reconoces, aquí yo todavía tengo que avanzar porque ya me quedé en mi Harán, hoy yo te animo, créele a Dios y pídele a Dios que Él haga en ti lo que tú no has podido hacer. Créele a Dios y pídele que Él te mueva hacia el lugar donde Él te quiere y no te quedes en Harán. Ahí uno como creyente tiene la oportunidad de identificar que a lo mejor es una cosa, una persona, una actividad que está retrasando la obediencia completa. ¿Qué está retrasando? Fíjate las palabras de Dios. Dios dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. O sea, soy hijo de Dios. Dios quiere engrandecer ese nombre, hijo de Dios, no Arturo. O sea, a mí no me interesa que engrandezca a Arturo, que engrandezca al Hijo de Dios que tú y yo representamos. ¿Sí? Y Dios dice, serás bendición. En ningún lugar que no es el lugar al que Dios te llamó, vas a poder ser de tal bendición, pero no lo vas a poder experimentar hasta que llegues ahí. ¿Sí? Bueno, yo estoy convencido que en la vida de Abraham, este tiempo de obediencia incompleta, obediencia parcial, fue de gran aprendizaje. Porque Dios, aún en nuestros errores, nos enseña. Pero no hay duda que ese fue un tiempo desaprovechado. Que ese fue un tiempo en el cual Dios no pudo llevar a Abraham a lo que ya tenía para él antes. Yo me acuerdo cuando me convertí bastante chico, pero cuando volteo atrás a mi vida y veo los años que me tardé, siempre digo, Dios, ¿por qué no llegué antes? Y así pasa en la obediencia en la vida cristiana también. Cuando por fin obedeces, recuerdo así un aspecto así clave en mi vida, que me tardé más o menos unos 3 años en obedecer. Yo pensaba que estaba obedeciendo. Cuando por fin obedecí, dije, Dios, ¿cómo nos gusta perder el tiempo? O sea, Dios no puede bendecirnos, Dios no puede abrir así la puerta que tiene delante de nosotros, como dice Jesús, entrará, saldrá y hallará pastos, hasta que no obedeces. No hay mejor lugar que el que Dios tiene para ti, no hay mejor plan que el que Dios tiene para ti. Entonces, no importa que te pueda estar retrasando, si tú le crees a Dios, vas a ir con Él y le vas a decir, Dios, yo quiero seguir avanzando. Yo no me quiero quedar en Harán. Abraham aprendió de esta experiencia. Abraham llegó a la tierra prometida con la mirada afinada. Y por eso vamos a ver en los siguientes versículos cómo Dios resume la actitud de Abraham de una manera, vamos a ver, es extraordinaria. Vamos a ver Hebreos 11, 9 y 10. Dice el pasaje, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sale de Harán, una ciudad importante del mundo antiguo, una ciudad comercial de relevancia. Sin duda, Harán ofrecía, desde el punto de vista humano, mucha más comodidad y muchas más cosas que lo que le esperaban en la tierra de Canaán. Pero aquí aprendemos algo. Abraham había entendido, no hay mejor lugar
que seguir a Dios. Y Abraham ya no estaba buscando una vida cómoda. Ya no estaba buscando un buen lugar donde establecerse. Ya no estaba pensando, a ver, voy a llegar y encontrar así un bonito paisaje para construirme una casa. Sino, nota cómo dice el pasaje, habitó como extranjero. Era la tierra que Dios le había prometido, pero él no estaba viviendo por la promesa. Estaba viviendo por aquel que le dio la promesa. Y es diferente. Vemos cómo Abraham llegó a la tierra prometida sin ningún apego a lo material. Por eso puede decir el pasaje, morando en tiendas con Isaac y Jacob, el hijo y el nieto, que aún no habían llegado, que estaban años adelante en el proyecto de Dios. La palabra de Dios detalla que Abraham llega a la tierra prometida, sale de Harán a los 75 años. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Y Jacob, su nieto, nace cuando Abraham tiene 160 años. A mí lo que me impresiona es que en unos cuantos renglones Dios resume una vida de constancia en Abraham. En otras palabras, podemos decir, Abraham vivió 100 años en la tierra prometida, porque Abraham muere de 175 años, 100 años en los cuales vivió en la misma línea, con el mismo objetivo, con la mirada puesta en Dios. Dice el pasaje, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 100 años. En mi vida en Cristo he visto con tristeza cómo a veces hay creyentes que en los primeros años, así 2 años, viven con todo su corazón para Dios. Y luego desaparecen de la escena. Es impresionante este resumen de la vida de Abraham. 100 años, sin caer en la trampa de, a ver, ya estoy grande. No, los que llegamos a los 50 saben de lo que hablamos. Ya estoy grande, me voy a buscar un lugarcito donde hacerme una cabañita para retirarme, ¿no? A lo que voy es que es muy natural, muy humano, el decir, ya estoy grande, ya estoy cansado, ya quiero buscar algo mejor desde el punto de vista humano. Y aquí vemos a Abraham habitando en tiendas con el hijo y con el nieto, transmitiéndoles con una fuerza, con un poder, el que estaban esperando una promesa de cosas mayores, grandes cosas. No ahí, no en lo terrenal. Vamos a leer otra vez Hebreos 11, 9 y 10, por favor. Fíjate, que Dios hable a tu corazón. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero hay un porqué. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Habitó como extranjero, aunque era su tierra. Moraba en tiendas con sus hijos y sus nietos, aunque tenía la capacidad económica para poder haberse construido una ciudad si hubiera querido, pero no cambió su punto de vista. No es esto lo que espero. No es esta la verdadera promesa. La promesa está allá arriba. Por eso dice, esperaba la ciudad celestial, aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si pudiéramos concentrar todavía más esto en una sola palabra, sin duda sería permanencia. Podemos ver cómo Abraham permaneció ahí cerca de Dios. Te repito, no fue perfecto. Tuvo sus caídas, tuvo sus fallas, pero Dios lo levantó a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir siguiéndolo por fe. Ahora la invitación es para nosotros. Hoy tú y yo somos los que tenemos, no sé, yo apenas tengo 45 años de haber recibido a Cristo. Si Dios me lo permite, Viole acaba de cumplir 97 años, entonces me quedan algunos, si Dios tiene ese plan.
Pero ¿en qué los voy a ocupar? ¿En qué los vamos a ocupar si Dios te concede 5, 10, 20? ¿Cuántos años más así te hayas imaginado vivir? Los que te hayas imaginado, el único que le da sentido a esos años es Cristo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, fíjate las palabras de amor de Dios. Y ahora, hijitos, eso me gustó. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permanencia. Permaneced en Él para que cuando se manifieste, Jesús va a regresar. Él prometió regresar por su iglesia. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hoy tú y yo somos los que estamos en un sentido en la tierra prometida, en la salvación, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir permitiéndole a Dios, autorizándole a Dios que haga en nuestra vida lo que ha planeado. Y según este ejemplo de Abraham, lo que ha planeado es usarnos para no nada más bendecirnos a nosotros, sino que seamos bendición. Abraham pudo agradar a Dios. Abraham pudo ser llamado el amigo de Dios porque su conducta era el resultado de su fe. La confianza en Dios es lo más importante. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué hermoso regalo nos diste. Tener al alcance este manual que nos permite entender tu proyecto, tu amor y tu plan para nuestra vida. Señor, gracias, porque a través de ejemplos sencillos, de creyentes con debilidades y con fortalezas, que nos hablan de nosotros mismos, de lo que tú ves en nosotros y de lo que tú también quieres hacer en cada uno de nosotros. Tú tienes un plan que incluye grandes cosas, que incluye gran bendición, pero que tú quieres que no solo sea hacia nosotros, sino que fluya de nosotros para alcanzar a otros, para conocer tu nombre, para venir a ti, para ser establecidos en tu familia, en la vida cristiana. Dios, gracias, porque nos recuerdas que en nuestra vida, cada uno en lo personal, debemos ubicar que no estemos en un harán, que no estemos en una obediencia incompleta, que nos deshagamos de aquello que nos puede estorbar para alcanzar el plan completo, la bendición completa, porque solo ahí podremos realmente disfrutar nuestra vida, que ésta tenga sentido y que en el día de tu venida, que sabemos que vienes pronto, podamos realmente correr a tus pies sin vergüenza, sin pena, sin remordimiento y sabiendo que hicimos como esos siervos de los que habló Jesús. Hicimos lo que teníamos que haber hecho, obedecer. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.